Buenos días o buenas tardes, o buenas noches, depende de la hora que nos oigan. Hace un par de semanas hicimos un vídeo sobre la web de Todo Tour y nos lo explicó su creador, impulsor y factotum, Pedro. Y hoy queremos conocer un poquito más a Pedro precisamente para incorporarlo al canal y trataremos de ir incorporando otras nuevas entrevistas al canal con la misma modalidad. Eh, Estamos hablando de carreras de caballos. ¿Cuándo empezó tu afición a las carreras de caballos? Pues realmente empezó con la edad 12 13 años, que vine un par de veces con mi padre y con un tío mío que vive ahí en Lasarte, al lado. Pero luego ya con 13 14 años empecé a venir con un amigo que nos conocemos desde que éramos niños y desde entonces pues ya van ya pues para 40 y unos 40 años. Estoy aficionado. O sea, empecé eso desde niño y mira, poco a poco he ido aumentando la afición a ir todos los domingos y días de carreras, incluido cuando había temporada de invierno que estábamos ahí a unas temperaturas a veces bajo cero, pero bueno, ahí es que estábamos en las carreras. Bueno, es decir, es una afición prácticamente igual que yo. Yo empecé a con los 10 años, tú con los 12, con los 13. De todas las carreras que hayas visto, ¿cuál recuerdas con mayor emoción? Y también, ¿qué caballo o yegua que hayas visto tienes un mejor recuerdo de él? Hombre, el caballo con mejor recuerdo que tengo es el primer caballo que tuve en propiedad con unos amigos, que era Fogoso Marshall. La primera carrera en la que ya estaba yo como socio, que fue el 19 de diciembre del 2008 en Po, una carrera sobre 1200 o 1300 metros. Cogió la punta con Matías Borrego en la silla y no la soltó y venció. Fue una emoción enorme para todos porque era nuestra primera victoria y pagaron el dividendo 20-1. Entonces, uno de los socios jugó 300 euros allí de ganador y tuvo que ir 3 o 4 carreras más tarde a cobrar porque no tenían en ese momento dinero suficiente para pagarle. Entonces, claro, Fogoso Marsa entonces como el caballo y la carrera, pues lógicamente la primera que tuvimos como propietarios. En realidad, lo que nos estás contando es un inicio de propietario que ya lo quisieran todos prácticamente. Empezar una primera carrera, ganar esa carrera y encima con un dividendo tan salvaje como el que nos acabas de comentar. Eh, Efectivamente, y luego aparte de esa victoria, 2 semanas después, el 9 de, sí, unas 2 semanas, casi tres, el mismo sitio en Po volvió a ganar, esta vez pagando 8-1. Y luego la tercera victoria que tuvimos, antes de que, bueno, corriese más tarde un par de veces, pero ya con menos éxito, tuvimos que retirarlo por una pequeña lesión, fue en, también en Po, eso, el 9 de enero de ese mismo año, también en Po, y ganó 8-1 que pagaron. O sea, 2 victorias, y la tercera fue ya hacia abril o marzo, ¿no? O sé por ahí, no me acuerdo, en Dax, que también ganó en fotografía con Jean-Baptiste Amel en la silla. O sea que vamos, las 3 primeras carreras de lujo. Luego ya corrió en la preparatoria del gobierno vasco, que quedó cuarto quinto, pero luego ya no tuvimos que retirar porque tenía una pequeña lesión y ya se merecía el descanso. bueno, ese inicio de propietario te hizo seguir siendo con nuevas experiencias de propietario. Tuve posteriormente otros con otras personas que, bueno, no tuvimos éxito y al final, pues por causas ajenas a mi voluntad, pues tuve que dejar de ser propietario. Bueno, bien, ya hemos conocido uno de los roles de los que has desempeñado, que es el de propietario. Bueno, primero el de aficionado, después el de propietario. Tienes más roles, comisario, creador, impulsor de la web de Todo Tour. Vamos a ver un poco ese rol de impulsor de la web de Todo Tour. ¿Cuándo tomas la decisión de crear la web de Todo Tour y cómo la creas? Bueno, yo estudié informática pues con 20 años y pues con lo que sabía por entonces, que Windows todavía no existía, creé una base de datos utilizando un lenguaje que había por entonces, bueno, un gestor de base de datos y un lenguaje que era el de base 4, se Uh llamaba -huh, así. Eso ya uh está -huh. bastante ya oxidado ya. Sí, Casi sí. nadie lo tendrá, salvo alguien que siga utilizando ordenadores pues, de aquella época. Entonces ahí fui metiendo poco a poco datos que iba obteniendo pues, de la revista que había por entonces o de la documentación que iba consiguiendo del hipódromo. Luego ya tuve que pasarlo a Windows, Uh a lo -huh, que era Access, uh -huh. para tenerlo más modernizado, más rápido y más potente.
Después empecé a colaborar con una web que ya no existe y debido a unas circunstancias ajenas a la situación, porque no me gustaba, pues decidí crear mi propia página web con lo que ya tenía entonces. Creé la base de datos, Internet, hizo la programación entera de la web, sobre tanto lo que es la parte visible al público como lo que es los mantenimientos, pues altas, bajas, de carreras, de caballos, de jockeys, todo, lo hice yo solo y ya pues creé por entonces la página web, fue el año 2001, por ahí, cuando ya la creé. Entonces ya 2001. posteriormente, debido a que las visitas iban en aumento cada vez más, me vi obligado a tener mi propio servidor, aunque bueno, está en la misma empresa con la que tengo contratado el hosting, pero un servidor propio porque saturaba el servidor debido a que era compartido con otras webs de otras personas. Entonces tuve que crear mi propio servidor con mi propio nuevo lenguaje de programación y nuevo gestor de base de datos, que es el PHP como lenguaje y MySQL como gestor de contenidos. Bueno, gestor de página de base de datos más bien. Bueno, más o menos cuánto tiempo a la semana te lleva mantenerlo actualizado. Tiempo, pues que va por días, pero generalmente los 7 días de la semana trabajo, no libro ninguno. Y pues de lunes a viernes, sobre todo los lunes y martes, que es cuando más jaleo hay, pues igual 7, 8 horas todos los Mm. días. De lunes a domingo. Los domingos, bueno, a la mañana cuando hay carreras, pues empiezo igual a las 10:30 o así, ya con los preparativos de la jornada de carreras. Igual termino 3 de la tarde para comer y esa tarde normalmente me la tomo libre, porque es que Ujú. ya necesito un poco de descanso de vez en cuando, un poquito. Un poquito, por lo menos. Bien, de todas las secciones que vimos en el otro vídeo, ¿cuál es el que más tiempo te lleva a mantenerlo actualizado? El de las carreras. Las Porque como hay carreras. carreras a diario en Francia, los domingos creo que ya ha terminado la temporada, en Portugal también, y sobre todo las carreras de equipo las tengo que controlar a diario. Ujú. Todas. Tengo que ir viendo qué matrículas hay en Francia, porque ahora, por ejemplo, tengo que mirar qué pasó mañana. Bueno, mañana hay carreras en Po, me parece, entonces tengo que actualizar todo eso, meter partans, dorsales y todo. O sea, es un Ujú. trabajo diario y sin parar. Vale. Hace unos meses, en el mes de agosto, recibiste un reconocimiento por parte de A Caballo Ganador. Ujú. Un premio, en mi opinión, más que merecido. ¿Cómo fue tu reacción cuando te enteraste que te daban ese premio? Pues la verdad que no me lo esperaba, porque no me lo esperaba. Yo veía que estaban dando a otras personas también merecidos, pero bueno, no pensaba que me lo iban a dar. Hasta que ahí me llamó el responsable, Javier Yurrita, pues ya se lo agradecí y mira, estupendo, porque ahí estuve con un montón de amigos y bueno, pues, una experiencia muy bonita. Ujú. Bueno, me alegro y ya te lo comenté en su día. Has dicho la cantidad de tiempo que te lleva la web de Todo Tour. Yo sé que 1 o 2 veces al año tomas viajes más o menos largos. ¿Cómo te las apañas cuando tienes uno de esos viajes en mantener la web? Bueno, pues mira, el ordenador portátil viene conmigo de viaje. Normalmente, bueno, también todo depende de a qué horas de diferencia haya de donde esté con respecto a aquí a España, para saber cómo calcular el tiempo para cuándo actualizar la web. Normalmente cuando estoy de viaje, pues a las tardes, noches, y cuando ya volvemos al hotel, pues echaré a las 8 o las 9 de la noche, pues 3, 4 horas no me quita nadie. Y Ujú, luego aparte, si los lunes y los martes, sobre todo los martes, que es cuando hay que preparar los partans para las carreras del domingo, pues me tengo que levantar de madrugada para ir metiendo los provisionales, ir mandándolos a la revista para que vaya pues, maquetando en lo que son las hojas y luego pues esperar a los definitivos para revisar todo de arriba abajo y poder enviarlos. Si, por ujú, ejemplo, cuando he estado en Los Ángeles o San Francisco, por ejemplo, que son 9 horas de diferencia, pues tranquilamente para las 2 de la mañana levantarme y ujú, tranquilamente 2, 3 horas trabajando para poder mandar toda la información. ujú, Ahora que me voy a unos días, dentro de un par de semanas, me voy a Nueva York unos 10 días, ujú. pues tendré que también madrugar, levantarme tranquilamente a las 5 de la mañana y rápidamente hacer las cosas, porque claro, ya se hace la mañana y hay que patear la ciudad. Bueno, pues nada, unas vacaciones un poco trabajadas realmente. Sí, porque en el avión es imposible trabajar, pues aparte porque no hay wifi así gratuito. Bueno, va a haber wifi gratuito para usar solamente el WhatsApp, puro Mm, texto. Pero es incomodísimo poder trabajar en un avión porque
Si ya conoces lo que es un avión así, la Sí. bandeja que tienes es imposible trabajar y no tienes sitio ni para moverte. En primera clase igual sí, pero aquí no, es imposible. Entonces, salvo en los aeropuertos, que tenga igual que estar 4 o 5 horas ahí en espera para el siguiente vuelo, como me pasará a la vuelta el domingo día 7 me parece que es, que llegamos a Barajas sobre las 9 10 de la mañana, porque salimos de Nueva York sobre las 8 o 9 de la noche, pues Ujú, tendré que buscarme algún sitio para poder trabajar, para meter los resultados de las carreras que hay ese día, ujú. que creo que son en Dos Hermanas. Dos hermanas. Bien, ya hemos visto algunas de las facetas y hay una faceta re- en toda tu trayectoria relativamente reciente, que es la de comisario en el Hipódromo de la Arte de San Sebastián. Has hecho de comisario de carreras y de juez de peso, creo que con mayor frecuencia que comisario de carreras. Eh, Explica un poco, pensando en que lo vea no personas que ya conocen muy bien cómo funciona el tour, sino personas nuevas que no conocen, cuál es la función de un juez de peso. Bueno, el juez de peso está para comprobar que los jinetes, antes de la carrera, lleven el peso que le corresponde, que se ha sido asignado por el Jockey Club, que debe llevar para montar al caballo. Por ejemplo, si tiene que llevar 58 kilos, se le deja un margen, porque claro, es que es muy complicado ajustar clavado el peso hasta un margen de 499 gramos. Uh -huh. Entonces ahí va viendo qué silla de montar necesita, porque igual van y vuelven pues del cuarto de jockeys a la zona de pesaje 3 o 4 veces, pues igual tienen que ajustar la cincha, la silla de montar, una más grande, otra más pequeña, cambiar a lo mejor el chaleco si es que tiene uno más fino o más grande que otro, que bueno, son relativamente estándar, tiene que Uh cumplir -huh. una serie de cánones, pero bueno. Entonces ya hasta que él me dice, bueno, voy a probar ahora, a ver el definitivo. Vale, o sea, que le falta plomo, le falta peso. Pues coge Uh plomo que hay en una caja que tenemos justo delante hasta que se ajuste a lo que él considera, siempre y cuando esté dentro de los márgenes. Nunca puede estar por debajo del peso sin nada, pero tampoco debe estar por encima del peso correspondiente. Si por lo que sea tiene que pesar a 58 kilos y se sobrepasa y no consigue bajar, -huh. entonces hay que dar parte a los comisarios, que a su vez luego avisan para que en megafonía informen de que va a correr con medio kilo más o un kilo más. Uh Si -huh. es medio kilo más, igual o un apercibimiento, o igual simplemente le sancionen, para que tenga cuidado para la próxima, para que no se pueda comprometer a ese peso cuando a lo mejor hay riesgo de que no llegue. Y si ya es un kilo más, a lo mejor hay riesgo de que tenga que dejar de montar por esa cara porque se sobre está pasando del peso. Pero bueno, eso casi, en mi caso nunca ha pasado eso. Sanción por no llegar al peso correspondiente, o sea que se pasa un poquito, un par de veces, pero nada más. Uh -huh. Y, Sí, y normalmente luego a la vuelta, pues deben pasar los 5 primeros que pasen por meta, y si alguno hace cuadra con otro caballo y alguno de los que hace no ha entrado en el dinero, pero sí hace cuadra con alguien que ha entrado entre los 5 primeros, también debe pasar. uh -huh. Y ahí con el mismo margen de lo que nos has contado Sí, antes. sí, hombre, hay que tener en cuenta, por ejemplo, circunstancias. Uh -huh. Si salen a 58 kilos con la ropa seca, todo seco, pero claro, está un día con barro, lluvia y todo, pues hay que tener un margen de, pues, de échale 200 gramos más o menos, por ejemplo, todo depende lo que esté, cómo se le vea, que viene de Uh -huh. barro o de agua, pues un pequeño margen, pues eso, porque es todo lo que ha absorbido su ropa y su silla de montar del agua que está cayendo o del barro. Hay que en ese caso hay que tener un poco de Pero margen. siempre hacia arriba el peso. Efectivamente, siempre. Hacia Sí, abajo nunca. hacia abajo no permitido, eso sí que sería un distanciamiento. También, aunque en menos ocasiones, ha sido comisario de carreras. Yo recuerdo haber visto por la televisión una Copa de Oro reciente, hace 2 o 3 años, en que estabas de comisario y estabas subido en la torreta que tienes en el hipódromo de San Sebastián, que creo que esa vez incluso tuviste que ir desplazando niños que ocupaban la escalera. ¿En qué consiste algún recuerdo especial de la labor, no de juez de peso, sino de comisario de carreras? Bueno, pues mira, como comisarios tenemos una cosa bastante amplia. Lo primero, nada más llegar al hipódromo, pues tenemos que ver y anotar para tener en cuenta pues, circunstancias que los entrenadores necesitan. Por ejemplo, quieren que su caballo lleve un gorro rojo, que significa que va a llevar tapones hasta la salida. Entonces,
al estar eso declarado, tenemos que apuntárnoslo todo para cuando vayamos luego al paddock, revisar que esté todo en orden. Más circunstancias, bueno, eso ya lo nota o un comisario que suele ser más bien el que está fijo en el cuarto de comisarios, que es el que luego va en todo momento redactando el acta. Pero bueno, mi parte más bien, como la de otros compañeros, es lo primero, comprobar esos datos y anotarlos para tenerlos en cuenta cuando vayamos al paddock. Luego, también hacer un sorteo de los jockeys que han de pasar por el control pues, de soplar aire o de saliva. Suele ser 2 de soplar aire, tipo control de alcoholemia de toda la vida, y otro que es ya un control de saliva, que es más bien antidrogas. Y después, pues ya cuando ya empiezan a llegar los caballos al paddock, pues acercarnos al paddock y comprobar en todo momento que vayan con lo declarado. Que si antojeras, carrilleras, el gorro rojo que lo lleve puesto, que luego ya en el momento que llega a los cajones de salida, pues el juez de salida se encarga de recogerlos para llevárselos luego otra vez pues, al entrenador correspondiente o al mozo cuando termine la carrera. También tenemos que revisar los colores de los jockeys que coincidan con lo declarado y si no hay alguna, pues tomar nota para que en el acta de comisario se visualice el dato y se sancione pues, al entrenador que es el responsable de que el jockey vaya con los colores declarados. También eso, comprobar lo que lleven la lengua atada, lleven todas esas cosas ahí de arriba abajo, comprobar que los caballos lleguen a su hora. Si normalmente pues es cuando ya los caballos se están bajando, terminando de bajar y todavía falta algún caballo, posiblemente se le puede imponer una sanción al entrenador porque su caballo ha llegado tarde o fuera de hora al paddock, lo cual es como retrasar las operaciones de salida que se llama. Muy bien. Vamos a ver ahora un poco a pasar al Tour español en general, que ahora vive en la época en la que yo estuve muy relacionado con el mundo de los caballos, años 70, años 80, vivía un esplendor y actualmente ese esplendor parece que no está presente. ¿Qué te gustaría que cambiara para tratar de volver a esos periodos donde había como 1000 caballos en entrenamiento, 1100 caballos, y las tribunas estaban habitualmente llenas? En San Sebastián creo que están más llenas que lo que es Madrid, pero en general. Es que hay muchas circunstancias. Lo más importante es que haya caballos en un hipódromo. Entonces hay que tratar de conseguir propietarios. Claro, antiguamente la situación económica era la que era. En los 80, 90, pues había igual más dinero, vamos a decirlo así, y había más lo que era cuadras de un solo propietario, vamos a decirlo así. Tipo la cuadra madrileña, que era de Lorenzo Saz, la cuadra que tuvo en su día Ramón Mendoza, la cuadra Rosales, que eran pues de un solo propietario, vamos a decir así. Pero claro, el coste de mantener un caballo, primero comprarlo y luego mantenerlo es muy caro. Entonces, luego surgieron lo que eran las cuadras multipropiedad, que eso, pues mira, para un grupo de amigos, pues te quitas el gusanillo de lo que es ser propietario y disfrutas entre amigos lo que es eso, tener un caballo y las carreras. Entonces, ¿qué es lo que habría que cambiar o mejorar? Pues yo creo que las entradas a los hipódromos me parecen excesivamente altas, porque lo que hay que promocionar es la apuesta. Perdón. Claro, los precios de las apuestas, bueno, son 2 euros o 1 euro según si es el trío, pero bueno, es eso, hacer que la gente vaya al hipódromo. Entonces, si va gente al hipódromo, pueden sacar de ahí futuros propietarios, que a su vez compren sus caballos. Y luego también, para los que no pueden ir al hipódromo, la apuesta externa no considero que sea la apropiada. Perdón. Yo creo que habría que haber hecho una apuesta al estilo PMU, que es sacar las apuestas internas de un hipódromo a la calle, para que sea más accesible al público y puedas obtener el dinero con mayor facilidad en caso de acertar. Y no depende de lo que hayan jugado otras personas en otros sitios, que claro, recaudas menos dinero y es más difícil acertar una quíntuple, por ejemplo, una Loto Turf no la considero una apuesta hípica, pero una quíntuple plus, que es lo que más o menos algo parecido a la antigua quinela hípica, bueno, es más complicada. Entonces yo considero que debería ser algo más fácil para el público, ¿ves? Lo que he comentado hace un momento, el ganador, colocado, gemelas, y luego ya lo más complicado que ahora mismo es el trío, o la doble. Bien, más o menos estamos plenamente de acuerdo. Vamos a seguir en la actualidad, pero vamos a hablar
de cosas buenas. De todos los caballos que hay actualmente en entrenamiento, de los que hayas podido ver en la última temporada de San Sebastián, eh, qué caballos son los que más te gustan? Hombre, ahora mismo el que me gusta es Sirham. Yo creo que es el buque insignia del Tour Nacional ahora mismo. Del resto, pues no sabría decirte, porque hay tantos para elegir que no sabría elegirte. Pero yo creo que ahora mismo Sirhan lo veo como el mejor ahora mismo del país. Bueno, en eso también coincidimos. Bueno, desde el año 2003 vienes colaborando con la única revista en papel que existe, En los eh, 2023, sí. que es Black Tie. Ujú. ¿En qué consiste tu participación en la revista? Bueno, mi participación, lo principal es la hoja de los Spartans. Ujú, Esa la sé preparar cuando salen los Spartans y pues voy actualizando, metiendo pues toda la información que hace falta, que normalmente suele ser el dorsal, si llevan en carrilleras, anteojeras, tapones, y la mantilla, bueno, y lógicamente también el jockey en caso de con recargos o descargos. ujú, Entonces genero yo el documento, que es un PDF, y se lo envío para que él ya, pues utilizando ese dato, lo maquete. ujú, Después también suelo mandarle ya de víspera, una vez que han salido forfaits y reenganches, las hojas que van al final de la revista, que son las últimas actuaciones. Entonces eso también se lo preparo yo todo desde casa. ujú, Y también, bueno, mi aportación es que utiliza la base de datos, lo que es las estadísticas, para, pues ujú, cuando saca, pues en la situación actual de la estadística general de lo que va de temporada, o de, bueno, temporada, no, de lo que va de año, de, por ejemplo, los jockeys, los entrenadores o los propietarios. Todo eso lo saca de mi página web. O ujú, cuando saca los resultados de las últimas carreras, pues seguramente lo sacará todo de ahí también. ujú. Perfecto. Bueno, ya para terminar, simplemente preguntarte si tienes prevista algún tipo de novedad en la web de Todo Tour y cuál sería. Hombre, siempre estoy abierto a sugerencias de cosas que sean viables de tal y como lo tengo en la página web. Pero estoy preparando, que esto va a tardar un poquito, porque entre una cosa y otra me absorbe bastante tiempo lo que es mantener la web, eh, añadir en las estadísticas de jockeys, propietarios y entrenadores, la estadística por temporadas. Ujú, Entonces eso ya lo estoy habilitando y pues, claro, necesito tiempo para ir casi carrera por carrera, retrocediendo en el tiempo, para ir asignando a qué temporada va cada carrera. ujú. Para luego pues ir ejecutando un programa que me actualice la tabla con los datos correspondientes a cada entrenador, cada jockey o cada propietario. Pero bueno, eso a ver si puedo hacerlo, tenerlo preparado para primeros de año. Y alguna cosa Perfecto. más que se me ocurra, pues ahora no tengo así ninguna así en mente aparte de esa. Bueno, la última fue añadir el máximo valor que tienen los caballos, que han tenido cada uno de los caballos en la ficha de cada caballo. Correcto, Eso. sí, eso es. Es un dato bastante interesante, pues para ver si ese caballo ha subido de valor o qué valor ha llegado a tener, pues por ejemplo, un caballo que viene de Inglaterra o que viene, bueno, en este caso de Inglaterra no, porque controlo los valores de Francia y España. Ujú, Pues hay caballos que igual te vienen de Francia con valor 50 y él tiene 44. Entonces, ujú. a ver qué es lo que ha podido pasar para que baje hasta 44, o es que está perdiendo valor porque ha tenido alguna lesión o simplemente porque ya no tiene el nivel que tuvo en su día. Ya se acabó. Bueno, pues nada, muchas gracias. Yo solo agradecerte este tiempo y Un pedir a placer, como todo el siempre. que lo escuche que se suscriba en ese botoncito que hay abajo en el canal de Todo Tour de YouTube y que nos aproximemos rápidamente a los 500. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti.